Muy bien, jóvenes, pues gracias por conectarse. Aquí estamos de nuevo. El tema de hoy es perímetros y áreas. Ya vimos algo de eso, jóvenes, de cómo se expresa el perímetro y el área de figuras geométricas de forma algebraica y también lo que viene siendo la equivalencia de esas expresiones algebraicas y vamos a volverlo a retomar el día de hoy. Muy bien. Entonces, como siempre, jóvenes, vamos a partir de qué es lo que sabemos. Siempre vamos a partir de qué sabemos del tema. ¿Qué es el perímetro y cómo se calcula, jóvenes? A ver, alguien que nos dijera. Se suman los lados, ¿no? Se suman los lados. Correcto, correcto. Entonces, si yo tengo un rectángulo como el que aparece ahí, sería ver cuánto mide de largo, ¿verdad? Cuánto mide de ancho y Y se suman. perdón. No, nada, perdón, perdón. Ok, entonces sería la medida del largo, la medida del ancho y como es la suma la medida del contorno de la figura, pues entonces sería, como en este caso del rectángulo, pues yo tengo dos anchos. Podría ser que yo multiplicara lo que mide el ancho por 2 y como también tengo dos largos, lo que mida de largo por 2 y ahí ya tendría otra forma de expresarlo, ¿verdad? Tendría dos formas diferentes. Muy bien, jóvenes, entonces el perímetro es ese. ¿Y el área? ¿Cuál será y cómo se calcula? A ver, Alan Campos, Mande, profe. ¿cuál será, qué es el área y cómo calcularla? En este caso, en la figura que tenemos ahí, ¿cómo calcular el área de ese rectángulo? Es lado por lado, ¿no? Lado por lado, sí es. En este caso, largo por ancho. Entonces, me regreso al inicio, jóvenes. El perímetro, de acuerdo a las medidas que yo tengo aquí, ¿cuál sería su perímetro? 28. 28, correcto. 28. ¿Y el área cuál sería? Largo por ancho, 10 por 4, Sí, profe, son 40. 40. 40. Ok, nada más hay que tomar en cuenta, jóvenes, que es unidades, cuando, cuando estamos viendo área, superficie, es en unidades cuadráticas. Ok, muy bien, jóvenes, entonces vamos a partir de este problema que tenemos, esta figura, ¡Pablo, cállate! este rectángulo con diferentes colores. Nos vamos a plantear las siguientes preguntas, jóvenes. ¿Cómo calcular la superficie de esa pintura? Es una pintura que tiene diferentes colores. ¿Habrá más de una manera para calcular el área total? ¿Existen otras formas para calcular el área de cada parte de la pintura? ¿Cómo saber cuáles son sus equivalentes? ¿Las expresiones equivalentes darán el mismo resultado? Todas esas preguntas las vamos a contestar a continuación en base al ejercicio que hagamos a continuación, jóvenes. Entonces, esa pintura que yo tengo dividida en cuatro rectángulos, la podríamos representar de la siguiente manera como aparece ahí. Por ejemplo, el área de color morado está representado aquí por la letra A, el área de color amarillo está representado con la letra B y el área de color rojo está representado esta con la letra C que vendría siendo esta parte. Y aquí nos dan unas medidas, por ejemplo, este tramo mide A, este otro tramito mide 5, este otro mide 3B y todo este lado mide 2A. Entonces, conociendo ya esos datos, jóvenes, aquí se los vuelvo a poner un poquito más clarito. Conociendo esos datos, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo expresar el área del rectángulo que está marcado con la letra A?
Aquí lo tenemos, jóvenes. Sería la medida de lado por lado, ya lo dijeron. Entonces sería 5 multiplicado por A. ¿Están de acuerdo? Que se multiplicaríamos, en este lado, este caso es un rectángulo, sería la fórmula base por altura, que sería 5 por A. Acuérdense que entre paréntesis significa multiplicación. Y si efectúo la multiplicación, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto es 5 por A? 5A. 5A. Muy bien, así de sencillo, jóvenes. Entonces, el área de ese rectángulo marcado con la letra A mayúscula sería 5A. 5. Ok. Entonces, siguiendo la misma mecánica, jóvenes, vamos a calcular ahora el área del rectángulo que está marcado con la letra B mayúscula. ¿Quién me dice cuál será su área? Seis AB. 6AB. Aquí tienen que, fíjense, jóvenes, hay que considerar la medida de largo sí es 3B, pero la medida del ancho es solamente una A, ¿sale? Hay que estar, hay que ponernos bien truchas ahí en esa parte, porque sí, es muy común que nos confundamos, no pasa nada. Hasta nosotros nos confundimos a veces, tenemos que estar viendo, observar bien la figura y estar bien atento. Muy bien, entonces voy a multiplicar 3B por A. ¿Cuánto es 3B por A? 4B o 4A. ¿Seguros? Fíjense bien. 3AB. 3AB, correcto. 3AB. Correcto. El coeficiente de la incógnita, en este caso de la letra B, el coeficiente es 3. Y el coeficiente de la letra A, aunque no lo tengamos aquí puesto, escrito, se entiende que es es el número 1, una A. Entonces multiplicamos los coeficientes, 3 por 1 sería 3, y multiplicamos las literales, pues nada más las juntamos, y convenientemente pues las ponemos en orden alfabético. Aunque pongamos la letra B al inicio y luego la letra A, de todas maneras es correcto, jóvenes. Acuérdense la propiedad conmutativa de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Muy bien, entonces el área de ese espacio sería 3AB. Ahora vamos a la que nos falta, que sería la letra C, el área que está marcado con la letra C. A ver, jóvenes, ¿cuánto mide de base? Aquí abajo, díganme cuánto mide aquí de base. Completito. 15B. 15. 15, a ver. Esta partecita mide 5, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que multiplicar. Sumarlas. Entonces, ¿están seguros que es 15B? 8B. ¿Cuánto? 8. 8B. Miren, jóvenes. 8B. El 5 no tiene la letra B, entonces no puedo juntarla con esta de tal manera que yo diga es 8B, porque no son términos semejantes. El 5 no está acompañado de ninguna 8AB. literal. Y el 3 sí está acompañado de una literal que es la letra B. Por lo tanto, cuando eso pasa, jóvenes, no puedo decir que es 8B. Lo tengo que expresar de la siguiente manera, tal cual como aparece ahí, con el signo más separado. El largo mide 5 más 3B, tal cual. ¿De acuerdo? Siempre cuando se trata de una suma o una resta, así es como lo debemos de hacer. Ahora, ¿cuánto mide de altura? ¿Cuánto mide esta partecita? 2A. 2A mide hasta arriba, jóvenes. Desde abajo hasta arriba mide 2A. Una A. Una A. Esta partecita mide una A. Le voy a restar la A que está de este lado. A este 2A le voy a restar esta partecita que es una A. 2A menos una A me queda una A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será su área? Pues voy a multiplicar la base por la altura, que sería 5 más 3B multiplicado por A. Y aquí lo tenemos que hacer de la siguiente manera, como se ve ahí con las flechitas, jóvenes. Primero, el 5 va a multiplicar a la letra A
¿Cuánto es 5 por A? 5A. 5A. Y posteriormente 5A. voy a poner, separarlo por el signo que le corresponda. En este caso voy a multiplicar un número positivo por otro número positivo, va a seguir dándome positivo. Por lo tanto, voy a multiplicar 3B por A. 3AB. 3AB. Por lo 3AB. tanto, el área marcada con la letra C es 5A más 3B. Así tal cual, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería Sí. una forma que es con las figuras que ya tenemos separadas. Entonces, ¿cuál será el área total pues de la pintura con todas esas áreas que acabamos de sacar? Pues lo único que tenemos que hacer, jóvenes, pues es obviamente pues sumar. Voy a sumar 5A más 3AB más 5A y más 3AB. Ahora sí, jóvenes, vamos a reducir esa expresión. Vamos a identificar cuáles son los términos que son semejantes. ¿Cuáles son los dos primeros términos que tienen la misma literal? Ahí se los estoy marcando, miren. 5A. 5A y 5A. Esos dos sí los puedo simplificar y unir. ¿Cuánto es 5A más 5A? 10A. 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 Ok. 10A. Y el otro lo puedo simplificar también porque tienen las mismas literales. La literal es AB. Entonces, esos sí los puedo juntar. Y tengo 3AB más 3AB, que sería, 6AB. así es. Por lo tanto, mi expresión algebraica que representa el área total de esta figura es 10A más 6AB. ¿Sale, jóvenes? Sí, Muy profe. bien. Sí, profe. Ahora, otra opción, vamos a poner otra opción, jóvenes. Vean, les marqué aquí el lado de abajo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Ustedes ya me lo dijeron. Base por altura o largo por ancho. ¿Cuánto mide de base? Ya la tengo. 5 más 3B total. ¿Cuál es su altura total o su ancho, perdón? Ya lo tengo. 2A. Entonces, puedo multiplicar esas dos cantidades. ¿Sale? Igual como lo hicimos ahorita. ¿Cuánto es? Primero el 5 por 2A. 5 por 2. 10A. 10A. Ya lo tengo acá 10A. arriba. Miren, fíjense, ya lo tengo acá arriba. Y la otra. 3 por 2. ¿Cuánto es? 6. 6. 6AB. Si le agrego la letra A y la B. Por lo tanto, ¿se fijan? Obtenemos una expresión igualita. ¿De acuerdo? ¿Cuál está mejor? La Para mí última. la de arriba, profe. La segunda. Pues La de arriba. cada quien, jóvenes, como se les facilite más. Muy bien. Entonces vamos a lo siguiente, joven. Entonces las expresiones equivalentes son dos expresiones algebraicas que si se les da cualquier valor que se les asigne, se obtiene un mismo resultado. Por ejemplo, aquí, jóvenes, tenemos esta expresión algebraica. 2 multiplicado por A más B más 3 multiplicado por A más 5. Esa expresión dice que es igual a la otra expresión que tengo del otro lado del signo igual, donde dice 2B más lo que me dé de la multiplicación de 5 por A más 3. Si le asignamos a la letra A el valor de 1 y a la letra B el valor de 3, vamos a obtener una igualdad, jóvenes. Nos debe de dar lo mismo, miren. Por ejemplo, vamos a ir operando aquí. Primero lo de dentro del paréntesis. A la letra A le asignamos 1, a la letra B el 3. Aquí está. 1 más 3, acá lo tengo abajo. Son 4. Y luego lo multiplico por 2. Acá lo tengo abajo. Son 8. ¿Ok? Ahí vamos. Y luego la siguiente expresión. 1 más, el valor de A es 1 más 5, sería 1 más 5. Acá lo tengo abajo. 6 multiplicado por el 3 son 18. ¿Sale? Y si yo sumo 18 más 8,
son 26. Entonces, de este lado tengo 26. Vamos a ver del otro lado. A la letra B le asignamos el 3 y a la letra A el 1. Entonces, aquí multiplicamos 3 por 2, ya lo tengo abajo, Ya. 6. Y luego me voy a la siguiente expresión. 1 más 3 son 4 y lo multiplico por 5. Acá lo tengo abajo, ya me dio 4, lo multiplico por 5, me va a dar 20. Y al hacer la sumatoria, 20 más 6 me da una igualdad aquí abajo. Entonces, eso es una expresión equivalente, jóvenes, que al darles o al asignarles un valor a las literales, nos debe de dar aquí una igualdad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, jóvenes, entonces, Sí, ¿se acuerdan las profe. preguntas? ¿Se acuerdan las preguntas iniciales que tuvimos? La primera, ¿cómo calcularías la superficie total de la pintura? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? ¿Cómo calculamos el área? ¿Cuántos? Sí. Pues, sí. Ok, por ser de forma rectangular se multiplica la medida de la base por la medida de la altura. ¿Se acuerdan que la última que hicimos era multiplicar la base por la altura? Ok. Decía, ¿habrá más de una manera para calcular el área total? ¿Se acuerdan cuál fue la otra? El Sí. otro, ¿cuál es? Sí, profe. ¿Cuál fue? A ver, platíquenme. ¿Cuál fue? Sacar el área total de cada cuadro, ¿no? Así es, así es. Rectángulo. Puedes Al sumar ya todas. sacamos el área de cada uno y lo sumamos al final, de acuerdo. ¿Existen otras formas para calcular el área? Sí. Sí. Ok. ¿Cómo saber cuáles son equivalentes, jóvenes? ¿Qué hicimos ahorita con la expresión anterior? ¿Cómo sabemos que dos expresiones son equivalentes? Nos dan el mismo resultado. El Con- mismo resultado. Nos da un mismo resultado, pero ¿con qué? Con ayuda de valores numéricos. Acuérdense que le vamos a dar valores numéricos a las literales, las sustituimos y nos debe de dar lo mismo, ¿de acuerdo? Y por último, ¿las expresiones equivalentes darán el mismo resultado? Pues sí, ya vimos que sí, Sí. que sustituimos al valor de A y B en ese caso y nos dio lo mismo. Ok, jóvenes, entonces vayamos a lo siguiente. Profe, ¿gusta continuar o le seguimos? Si quieres te ayudo un ratito, profe. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Tenemos la siguiente figura, otro rectángulo, y dice, determinemos el perímetro de la siguiente figura. Observen cuánto mide de base, ¿sí? Cuánto mide de altura, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el perímetro, de acuerdo a lo que les decía el maestro Ruperto, pues tienen que sumar los lados, ¿verdad?, de esa figura. Vean la primer parte de la fórmula, el perímetro. Dice 2B. ¿Qué representa 2B? Dos de base. Dos Las bases. dos bases. Son dos bases iguales, ¿verdad? ¿Y qué representa el 2H? Dos alturas. Dos alturas. Dos alturas. Así es. En total, pues, ¿cuántos lados tiene la figura? 4. Cuatro. Por eso son dos bases más dos alturas, correcto. Y fíjense la siguiente, cómo se está simplificando un poquito. Ese 2 en la primera formulita es común en ambos términos, 2B y 2H, ¿verdad? Entonces, ese 2 se puede sacar como un factor común, ¿verdad? Y ponemos 2 que multiplica a B más la H dentro de un paréntesis. Entonces, esas dos expresiones pues son iguales, ¿verdad? Vamos a continuar. Vean, jóvenes, en la siguiente tenemos ya valores que les están asignando y se están sustituyendo. Entonces, 2 por el valor de la base, que en este caso es Q, ¿verdad? Más 2 por la altura, que en este caso es 8, ahí lo tenemos. Y
Podemos sustituir también en la otra expresión 2 que multiplica a la Q más el 8. Vamos a ver qué más sigue. Vean, en la primera parte, pues al multiplicar 2 por Q tenemos 2Q, 2 por 8, 16, ¿verdad? Vean el resultado, perímetro igual a 2Q más 16. Y nos pasamos a la otra parte. Al multiplicar el 2 que está fuera del paréntesis, también va a ser 2 por Q, 2Q. Y 2 por 8 también me daría 16. Por lo tanto, con eso estamos demostrando que ambas expresiones son equivalentes. Y las dos sirven para encontrar el perímetro de la figura. Bien, entonces, fíjense. Ya sabes identificar expresiones equivalentes. Tenemos expresión 1, expresión 2, y luego viene una pregunta, son expresiones equivalentes y luego el por qué. Observen la expresión 1, jóvenes, x más 5, más x más 3, más x más 4. Ahora vean la expresión 2, 3x más 12. Obsérvenlas por un minuto, jóvenes, ¿sí? Obsérvenlas por un minutito. Ya sé cómo se dice ahí. ¿Ya sabes? Ok, Omar. A ver, Omar, Ya sé. ¿serían expresiones equivalentes? Sí. Sí. Ahora, Sí, profe. ok, miren, ahí está. Y vamos a ver el por qué. Fíjense cómo en azul están encerrados pues los términos que son semejantes. Es una X, otra X, otra X, y en total son ¿cuántas X? 3X, muy bien. Y en rojo también tenemos los términos independientes, que entre ellos serían semejantes, porque no tienen literal. ¿Cuánto suman esos términos independientes? 12. 12. Por lo tanto, esas dos expresiones, expresión 1 y expresión 2, son expresiones equivalentes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Viene otra, jóvenes. Observen. 3A que multiplica a X menos 6 más B. Y tenemos la expresión 2. 3AX menos 9A más 3B. Obsérvenlas un ratito y después me dicen si son equivalentes. Obsérvenlas, por favor. Sí, profe. ¿Sí son? No. Yo digo que no. No son equivalentes. No, profe. No. Ok, miren, ahí tenemos. No son equivalentes. Y vamos a ver el por qué, jóvenes. Vean cómo las flechitas me ayudan. Aquí se está aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Observen. 3A por X me va a dar 3AX. Ahí lo tienen. Ahora, 3A por menos 6. Primero ley de signos, más por menos me va a dar menos. ¿Sale? Ahí está el signo menos. Y luego, 3 por 6, ¿cuánto me da 3 por 6? 18. 18. ¿Y cuánto teníamos en la expresión 2? 9. La Los mitad. 9. Ya desde ahí, jóvenes, si estuviéramos en un examen, desde ahí ya podemos determinar que no son equivalentes, ¿verdad? Y ya de ahí pudiéramos contestar y pasarnos a la siguiente. Pero en este caso, bueno, vamos a seguir. 3A por por B, en este caso, 3A por B. Ahí también en la B está un 1, que yo le digo un 1 fantasma. Sería 3 por 1, 3, ¿verdad? Y después A por B, AB. Entonces se genera el término más 3AB. Y ahí vemos pues que la expresión
es 3ax menos 18a más 3ab. Entonces es diferente a 3ax menos 9a más 3b. Por lo tanto, estas expresiones no son equivalentes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ninguna. Ok, No, vamos. Ninguna, profe. Muy bien, vamos con el tercero. Dice, ya sabes identificar expresiones equivalentes. Observen la expresión 1, AH más AH más 2A. Expresión 2, 2A que multiplica a la H más 1. Observen y díganme si son expresiones equivalentes. Sí, Bien. sí son. Aquí ya es Sí, compañera rápido está Sí observando. son. Correcto, sí son. Y vamos a explicar el por qué. En la segunda expresión, jóvenes, si multiplicamos 2A por H, observen, 2A por H me va a dar 2AH. Ahí está abajo. Y luego multiplicamos 2A por 1, pues me va a dar 2A más 2A. Entonces, vean cómo 2AH más 2A es igual a AH más AH. Esas dos AH más AH, pues en realidad son las dos AH, ¿verdad? Y más 2A, pues que es equivalente con lo que está en rojo. Lo azul con lo azul y lo rojo con lo rojo, ¿verdad? Por lo tanto, sí son dos expresiones equivalentes. Muy bien, jóvenes. Adelante, profe, puedes continuar. Muy bien, jóvenes, miren, entonces aquí rápidamente tenemos tres figuras geométricas, un triángulo equilátero, un hexágono y un cuadrado. Y hay que identificar cuáles son sus expresiones equivalentes que representan su perímetro. Recordemos que el perímetro pues, es la suma de sus lados. Por ejemplo, en el triángulo equilátero vamos a comenzar con él. El triángulo equilátero, la medida de su lado es x más 2. ¿Cuáles expresiones representarían su perímetro? A ver, díganme. 3x más 6. 3x más 6, correcto, esa es una. ¿Sí? ¿Cuál otra? 3 por x más 2. Correcto. ¿Cuál otra? X más 2 por 3. X Ya más está, 2. sí. X más 2, X más 2. Correcto, esas son las tres expresiones equivalentes del perímetro del triángulo. Ahora el del hexágono, jóvenes. Mide Y, su lado. Sí, sí. Y más Y más Y. Así es, esas dos son. Muy bien, Y 6Y. muy bien. Y pues por último, si no es gato, es gata, ¿verdad? El del cuadrado. B más 4 4B más por B 1. más 1 y B 4. más 1 más Muy B bien, más jóvenes. 1 más B más 1 más B más 1. De acuerdo, jóvenes. Entonces, ¿les queda alguna pregunta de lo que vimos hoy? No. De acuerdo, No. jóvenes. Excelente trabajo el que realizaron, como siempre. Muchas felicidades por ser unos grupos tan participativos. Entonces, la actividad, jóvenes, que van a hacer es la siguiente. Miren, tienen ahí un rectángulo, ahí tienen sus medidas y la encomienda o la indicación es de que representen de forma equivalente el área, dos áreas, por ejemplo, como lo hicimos ahorita con la pintura, jóvenes. Queremos que nos representen dos expresiones algebraicas que representen el área y otras dos expresiones equivalentes que representen el perímetro, y ya lo vimos hace unos instantes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No. ¿Segurísimos? No, ninguna, profe. De acuerdo, jóvenes, pues gracias, que tengan excelente fin de semana y pues por aquí nos estaremos viendo el lunes. El lunes, Igualmente. primeramente Dios, el lunes aquí estaremos. Adiós, igualmente. Adiós. Igualmente, profe, gracias. Adiós.
Adiós. Gracias jóvenes, por conectarse. Gracias. Nos vemos Gracias. Adiós, cuídense. la letra. Semana. Adiós, gracias. Adiós. 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 Adiós, profe. Adiós, profe, cuídense. Que les vaya Adiós, bien, gracias. cuídense. Gracias, profe. Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente, que estén bien. Adiós.